Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar sobre la idiosincrasia en la toxicología. El grupo está conformado por Naomi Altamirano, Charlotte Morales y Elian Valencia. Para empezar, ¿qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia es el conjunto de características, comportamientos, opiniones y reacciones particulares de una persona o grupo que los hacen únicos o diferentes de otros. La idiosincrasia en toxicología. En toxicología, el término idiosincrasia se refiere a una respuesta normal o impredecible del organismo frente a un medicamento que no se observa en la mayoría de las personas. ¿Por qué se da? Estas respuestas idiosincráticas son generalmente de origen genético y no se pueden prever a partir de la dosificación estándar o los efectos conocidos de la sustancia. Em, Muy usualmente se los puede relacionar con las reacciones alérgicas o respuestas típicas a dosis estándar de tóxicos, pero hay diferencias entre las reacciones alérgicas y estas respuestas con la idiosincrasia en en la toxicología. Por ejemplo, las reacciones alérgicas son respuestas del sistema inmunológico ante una sustancia que, aunque generalmente no es dañina para la mayoría, se percibe como una amenaza por el sistema inmune de la persona alérgica. Mientras que las respuestas típicas a dosis estándar de tóxicos son las reacciones esperadas y predecibles que ocurren cuando una persona recibe una dosis de una sustancia dentro de los niveles establecidos como normales o seguros según los estudios de toxicidad. Esto se puede convertir en tóxico cuando una sustancia no está dentro de los niveles estándares. Mientras que la idiosincrasia en la toxicología decíamos que era una respuesta anormal o impredecible del sistema. Unos ejemplos como reacciones alérgicas puede ser una persona que es alérgica a la penicilina puede experimentar urticaria, que es una dificultad para respirar o anafilaxia tras la exposición al medicamento. Mientras que una respuesta a una dosis no estándar de algún fármaco puede ser al ingerir una dosis elevada de paracetamol. Puede producirse daño hepático en la mayoría de las personas. Ya yo voy a hablar sobre la importancia de la susceptibilidad individual. La susceptibilidad individual se refiere a las diferencias entre las personas en cuanto a su sensibilidad a a los efectos tóxicos de diversas sustancias químicas. Estas diferencias están influenciadas por una serie de 5 factores. La primera son las características genéticas, que las variantes genéticas en genes que codifican enzimas metabólicas, transportadores de sustancias químicas y receptores celulares pueden alterar la manera en que el cuerpo procesa y responde a los tóxicos. 2. Metabolismo. La capacidad metabólica varía entre individuos. Las personas pueden clasificarse como metabolizadores lentos, intermedios, rápidos o ultra rápidos, dependiendo de su perfil enzimático. Los metabolizadores lentos pueden acumular niveles elevados de un tóxico o de su metabolito activo, mientras que los metabolizadores rápidos pueden no alcanzar niveles terapéuticos de un medicamento. Ya, 3. Edad. La susceptibilidad a sustancias tóxicas varía con la edad. Por ejemplo, los neonatos tienen sistemas enzimáticos inmaduros, lo que limita su capacidad para metabolizar compuestos. En contraste, en los ancianos, la disminución de la función hepática y renal puede prolongar la exposición a sustancias tóxicas. 4. Sexo. El sexo también influye en la susceptibilidad debido a diferencias hormonales y metabólicas. Por ejemplo, algunas enzimas metabólicas tienen actividades diferentes en hombres y en mujeres, lo que puede afectar la toxicidad de ciertos compuestos. 5. Estado de salud. Enfermedades hepáticas, renales o metabólicas, así como condiciones inflamatorias, pueden alterar la capacidad del cuerpo para manejar toxinas.
Ya, ahora los mecanismos biológicos subyacentes. Bueno, voy a hablar sobre la farmacogenética. La farmacogenética estudia cómo las variantes genéticas influyen en la respuesta a los fármacos y otras sustancias químicas. Estas variantes pueden estar en genes que codifican enzimas metabólicas, como por ejemplo la deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede provocar hemólisis tras la exposición a ciertos fármacos o alimentos. Transportadores de membrana. Polimorfismos en transportadores como P-glicoproteína pueden modificar la distribución y eliminación de sustancias químicas. Y los receptores, variantes en receptores como el HR2 o los receptores beta adrenérgicos pueden influir en la efectividad o toxicidad de los fármacos. Ya, las reacciones idiosincráticas, estas reacciones no dependen de la dosis y suelen estar relacionadas con mecanismos inmunológicos o metabólicos. Por ejemplo, los metabólicos reactivos de un fármaco pueden unirse a proteínas formando aductos que desencadenan una respuesta inmune. Inflamación y estrés oxidativo. Los estados inflamatorios pueden amplificar la toxicidad al aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno o disminuir la capacidad antioxidante del cuerpo. Y la epigenética, factores como la metilación del ADN o modificantes de histonas pueden influir en la expresión génica, alterando la capacidad de un individuo para detoxificar o activar compuestos tóxicos. Listo, ahora vamos a ver unos ejemplos de reacciones idiosincráticas. El que vamos a ver es acerca del síndrome de Steven-Johnson. Esta es una reacción cutánea y mucosa grave. Generalmente es inducida por fármacos, aunque también puede deberse a infecciones o causas idiopáticas. Esta condición involucra una respuesta inmunitaria desproporcionada que da lugar a ciertas características. La primera sería las lesiones cutáneas, que son erupciones en forma de máculas o ampollas que pueden progresar necrosis de la piel. La segunda sería afectaciones mucosas, que son ulceraciones en la boca, ojos y genitales. Puede presentar fiebre, que suele ser uno de los síntomas iniciales de este síndrome, y complicaciones sistémicas, que en algunos casos puede ser un poco más grave y comprometer a órganos internos. De igual manera, tenemos que ver el manejo adecuado de este síndrome, que cuando se lo detecta es necesario suspender el fármaco que desencadenó esta reacción. Igualmente, hay que acudir a un soporte médico intensivo para el cuidado de las quemaduras, hidratación y el manejo del dolor. De igual manera, hay que analizar si es posible el uso de corticosteroides o algún inmunomodulador. En algunos casos, eh, puede incluso llegar a ser un poco controvertido. De igual manera, existen diversas reacciones adversas, como son la timazida o la fenitoína, que estos son ejemplos destacados de cómo el metabolismo individual puede influir en la respuesta a los fármacos, dando lugar a efectos inesperados o idiosincráticos. Estas reacciones suelen estar asociadas con diferentes genéticas en las enzimas involucradas al metabolismo o con mecanismos inmunológicos. El primer ejemplo que tenemos aquí es de la tiamacida, o también llamada metimazol. Esta es utilizada en el tratamiento del hipertiroidismo y puede provocar efectos adversos graves en ciertos individuos. Puede generar reacciones como agranulositis, que es una de las complicaciones más graves, caracterizada por la disminución drástica de neutrófilos. Esta igualmente ocurre de una forma idiosincrática y no está relacionada con la dosis. Y puede desencadenarse en un mecanismo de inmunomediado. Igualmente, la hepatotoxicidad, aunque suele ser rara, puede manifestarse como un daño hepático
o una necrosis hepática aguda. En algunos pacientes esto es meramente genético y ya si es genético le tocó y listo. Y ahora vamos con la fenitoína. Este es un anticonvulsivo que exhibe el metabolismo saturable y depende de enzimas hepáticas como el citocromo P450. Esta puede generar reacciones adversas entre distintos individuos, como son la hiperplasia gingival, que esta afecta a un subconjunto de pacientes y parece tener un componente genético e inmunológico. También el síndrome de hipersensibilidad a medicamentos. Este generalmente se caracteriza con fiebre, erupción cutánea, linfadenopatía y disfunción multiorgánica. También se le asocia a variaciones en el metabolismo hepático y una respuesta inmunitaria anormal. Y de igual manera el síndrome de Steven-Johnson, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver la reacción idiosincrática y la selección de tratamientos. Primero es necesario analizar la farmacogenética, que existen variaciones genéticas en las enzimas metabolizadoras que pueden predisponer a reacciones idiosincráticas. En estos casos es pertinente realizar una prueba genética para identificar variantes de riesgo antes de iniciar cierto tratamiento o usar ciertos medicamentos. También es necesario analizar el historial clínico del paciente. Si es que en el pasado presentó alguna reacción idiosincrática a un medicamento específico, puede ser mejor ver otra alternativa o algún fármaco similar. De igual manera, es necesario dar charlas al paciente e informar sobre signos y síntomas tempranos de reacciones para permitir una detección y un manejo más rápido de la situación. Y si se detecta que presenta algún tipo de afección idiosincrática, es necesario hacer un ajuste en la dosis inicial, ya que en individuos con alteraciones genéticas del metabolismo, como metabolizadores ultra rápidos o lentos, es crucial ajustar la dosis inicial para prevenir toxicidad o ineficacia. Como conclusión tenemos que la idiosincrasia en toxicología se refiere a respuestas anormales o inusuales a sustancias tóxicas debido a características genéticas, metabólicas o fisiológicas individuales, diferentes de las alergias o las respuestas estándar. Factores como variaciones genéticas en enzimas metabólicas, ejemplo, el citocromo P450, edad, sexo y estado de salud, influyen en la susceptibilidad individual. Estos mecanismos resaltan la importancia de la farmacogenética y la personalización del tratamiento mediante pruebas genéticas y monitoreo para minimizar riesgos y optimizar la seguridad y eficacia en el manejo clínico. Gracias.